Está bien, profesora, ¿se me escucha? Sí, sí, se te escucha bien. Hola. Sí, Brenda, se te escucha bien. Mm, ya, ya, gracias. Ahora empiezo. Buenas noches, profesora, compañeros. El día de hoy vamos a hablarle, mi compañero Stewart y yo, sobre crecimiento. Y bueno, vamos a seguir. Estoy... Ay, Dios. Un momento, tengo problemas. Ya, a ver, ahora sí. Eh, bueno, este es los puntos que vamos a ver ahora. Y vamos a empezar con la línea de tiempo a nivel mundial. Bueno, primero hicimos una amplia búsqueda bibliográfica y dentro de ellos estaba que mencionaban que en el año 370 a.C. Teofrasto fue uno de los primeros en hacer registro de observaciones de crecimiento, pero no era algo así como que validado, sino que simplemente era una observación. En 1664, en Inglaterra, John Evelyn, en su libro Silva, realiza uno de los primeros textos sobre la importancia de la silvicultura y la gestión de los bosques. Luego, en 1764, Henry J. y George Ludwig hacen un enfoque con el objetivo de restaurar bosques degradados y estudiaron prácticas para las cortas. En 1800, en Europa se analizaron los anillos de crecimiento para determinar la tasa de crecimiento de coníferas y evaluar con qué frecuencia debe cosecharse. En 1804 ya se hace una creación de la tata. Ya en Europa se utilizan los modelos de crecimiento y de bosques modernos. Para 1855, Alemania, Karl Pressler desarrolló el barrido incremental para medir el crecimiento radial de los árboles sin dañarlos significativamente. Ese todavía es el barrido incremental, no es el barrido de Pressler como tal. Para el siglo XIX, bueno, hubo varios acontecimientos. Uno de ellos fue que Breiman calculó las primeras curvas de ajuste para las funciones de crecimiento. También Hosfeld en 1812, Huber en 1824, Grau en 1857, Urich en 1881 y Harding en 1868, los primeros procedimientos de muestreo para la medición y evaluación de los rodales. Y ya a inicios del siglo XX se realiza la teorización de la cadena de Markov por el matemático ruso Andrei Markov. Y en 1900, ya, bueno, aquí también se encontró que Leonardo da Vinci fue uno de los que vio los anillos de crecimiento, o sea, que indicaban que los años estaban secos o húmedos. Y Andrew Douglas desarrolló la dendrocronología en Estados Unidos. Y ya se comenzó a usar los modelos de crecimiento en Estados Unidos. En 1960 ya se hace la utilización de los dendrómenos empleados. Señorita, hay momentos en ¿Sí, que el profesora? audio se le corta un poco. ¿Está en la vía pública? Brenda, Brenda, ¿me logras escuchar? En su defecto, Stewart, ¿No se me escucha? sí se te escucha, pero entrecortado. O salvo que yo sea la única, si por favor pueden los demás compañeros
poner pulgar arriba si es que ellos sí la pueden escuchar bien. Mm, Sí, al parecer sí. Gracias. ya está bien. Entonces voy a continuar. En 1960 ya se empieza la utilización de los dendrómetros para la evaluación continua y precisa del crecimiento en el fuste, empleados para estudiar la tasa y el ritmo de crecimiento de los árboles en especies templadas y tropicales. En 1968 ya se hacen los primeros modelos estocásticos de las ciencias forestales, que, con el de Leak, quien propuso un modelo basado en cadenas de Markov para predecir las regeneraciones de los árboles. Y ya bueno, al inicio del siglo XIX, se hace la primera clasificación conocida de modelos de crecimiento de bosques, que fue la de Munro, la que empezó. Y bueno, otro acontecimiento es que fueron los primeros estudios de los modelos de crecimiento y rendimiento forestal. En 1983 ya Condai presentó el modelo de Weibull modificado como una nueva función no lineal muy útil en el estudio de crecimiento y rendimiento de los árboles y masas forestales. En 1985, Kimmins fue el primero en utilizar el término modelo de crecimiento híbrido, el cual combinaba aspectos empíricos tradicionales con procesos reguladores de crecimiento que son sensibles a cambios ambientales, edáficos y climáticos. Para 1990 se revisaron los principales conceptos de modelos de países escandinavios y Europa Central. En 1994, Van Clyde amplió la clasificación de modelos de crecimiento al incluir los trabajos de modelación más recientes de su época, los que tenían un énfasis en los bosques tropicales. Ya para el 2003, Montserrat propuso una clasificación general de modelos de crecimiento, extendiendo su uso a otras disciplinas. Y en el 2010, Croscom y otros autores propusieron modificaciones a ecuaciones claves de modelo para así proyectar los efectos del cambio climático. Y en el 2018 fue lanzado el proyecto Irasu, el satélite de tipo CubeSat, fue lanzado al espacio, el cual registró de forma diaria y preliminar el crecimiento de diámetro de los árboles utilizando dendrómetros. Y en el 2021, Evergreen es una empresa que comenzó a usar EOSDA Crop Monitoring, que permite monitorear el crecimiento de los árboles, entre otras variables, por medio de imágenes satelitales. Ahora la línea de tiempo para Perú. En 1970, ya con el proyecto de asentamiento rural integral de Genaro Herrera en Loreto, inició experimentos en plantaciones forestales, ensayando 104 especies forestales promisoras. En 1974, Bosques Nacionales de Alexander von Humboldt, con el proyecto PNVD con la FAO, inició estudios silviculturales y elaboró un plan piloto de manejo del bosque, incluyendo inventarios y estudios dendrométricos. Para 1980, la Universidad de Piura, junto a la Universidad de Colorado y el Instituto Geofísico del Perú, realizaron los primeros intentos de aplicar técnicas dendrocronológicas. Y para 1990, el IAP estudió el crecimiento y la dinámica de los bosques amazónicos peruanos para promover la conservación y el uso sostenible. Además, también el proyecto de asentamiento rural integral de Genaro Herrera realizó los primeros registros biométricos de parcelas permanentes de crecimiento, resultando en datos sobre crecimiento y producción de especies forestales en plantaciones. Para 2008, la Universidad Nacional Agraria de La Molina y la Dirección Nacional Forestal propuso el modelo CELING para el monitoreo de parcelas en el Bosque Nacional Alexander von Humboldt, mejorando los planes de manejo en concesiones forestales. Y por último, en el 2014, la INIA implementó el programa de investigación forestal en estaciones experimentales, andenes y la evaluación continua de ensayos para estudiar el desarrollo, el crecimiento, productividad y rendimiento de especies exóticas. Ahora vamos a hablar sobre crecimiento. Hemos buscado muchas definiciones y están por orden cronológico, en este caso. Lema, en 1979, menciona que el crecimiento es el aumento de la masa forestal en el tiempo, ya sea individualmente
en número de árboles o también el número de ciertas características como el DAP, el área basal, la altura, la copa, raíces, valor económico, entre otras características. En 1996, Brack y Wood mencionan que el crecimiento es el fenómeno biológico del aumento de tamaño con el tiempo. El crecimiento implica la formación, diferenciación y expansión de nuevas células de tejidos u órganos, y el aumento repentino del diámetro de los árboles que se observa a menudo después de la lluvia no se debe al crecimiento, sino a que refleja efectos de hinchamiento de la corteza. Hace ese hincapié en su descripción. Y en el 2004, en una modificación de Padilla por Baidez, menciona que corresponde al aumento gradual en el tamaño del árbol en un determinado periodo de tiempo. Este aumento se produce por la actividad fisiológica de la planta, y el crecimiento acumulado hasta una edad determinada representa el rendimiento a esa edad. Cancino en el 2006 dice que el término crecimiento tiene una variedad de aceptaciones en biología. En lo relativo a las mediciones forestales, se le utiliza para señalar el aumento del tamaño, ya sea a nivel del árbol individual o a nivel de rodal. Cancino 2006, Ludman y Maña y Encinas en el 2008 mencionan que el crecimiento se expresa en un cambio en el tamaño de los individuos a causa del aumento de los tejidos, que son floema, xilema, tallo, parénquima, a través del tiempo, en el cual se produce la suma de la división celular, enlongamiento del meristema secundario, y se puede expresar en términos de diámetro, altura, área basal o volumen. Y ya Aldana en el 2008 menciona que el crecimiento es el aumento gradual de las variables altura, diámetro, área transversal, volumen, entre otros, que se miden. Este aumento se produce por la actividad fisiológica de la planta. El ritmo de crecimiento está influenciado por factores internos y externos y por el tiempo. Luego aquí podemos observar la curva de crecimiento acumulado de forma típica. Bueno, primero podemos ver que es un periodo juvenil, que es la primera etapa, y luego sigue un periodo de plenitud de crecimiento que aparentemente puede ser un poco lineal y constante, y la última etapa, que es el del crecimiento, que es la senectud, en la cual ya se produce una culminación asíntota del crecimiento, ¿no? Como que ya va en decadencia. Ya, ahora vamos a hablar acerca del tema del concepto de incremento, ¿sí? En 2001, nos menciona que es la magnitud del crecimiento que se puede expresar, como habíamos dicho, ¿no? En términos de diámetros, de altura, área basal o incluso en volumen. Sin embargo, en Imaña y en Encinas mencionan que este incremento, ¿no? del crecimiento puede ser definido como crecimiento de un árbol, de un rodal, de una población forestal, pero en un determinado tiempo. Y este periodo puede ser expresado en días, en meses, en años, incluso en décadas. Ya también Aldaña, otro autor, nos menciona que el incremento es lo que va a crecer, ¿no? en un árbol, pero en un periodo de manera sucesiva, periodo de tiempo. Ya. Ahora, según el Instituto Nacional de Bosques, en el 2014, también nos mencionan que es la magnitud, ¿no? del crecimiento y que va a insistir en esa diferencia del tamaño que ha comenzado hasta un final, hasta un periodo final del crecimiento. Y también nos dicen que el incremento se va a definir como el aumento en volumen, área basal, diámetro o altura de un árbol, incluso de la masa forestal, en ese periodo de término. O sea, todos los autores coinciden que va a ser en la diferencia del periodo de un tiempo, de un inicio y un final. Ahora, para tener un significado específico del término crecimiento, se va a clasificar de acuerdo al parámetro o a la variable, ¿sí? El periodo de tiempo considerado y la porción o la parte del árbol, de parte del árbol, sea individualmente o de un rodal. Ahora, para esto vamos a considerar justamente periodo de tiempo. Se van a distinguir en tres tipos de incrementos. Va a estar incremento corriente anual, incremento medio anual, incremento periódico anual. Ahora, primero vamos a ir con incremento corriente anual.
Es la diferencia entre las dimensiones medidas, ¿sí?, al inicio y al final del periodo de crecimiento, pero de un año. Va a representar ese crecimiento durante solamente un año, ¿no? Un año en específico. Otro autor nos dice que es el crecimiento producido, el incremento producido en un año de intervalo. Se calcula haciendo la diferencia entre el valor final, ¿no?, del crecimiento con el valor del año inicial. ¿Sí? Esto para Instituto Nacional de Bosques del Perú. Ahora, existe ciertas funciones, el por qué tenemos que hacer estas evaluaciones. Una de ellas es para nosotros poder saber la sanidad y la productividad. Vamos a poder observar o monitorear la respuesta ante ciertas condiciones ambientales expuestas. Nos va a ser útil como indicador de la comunidad forestal, permitiendo conocer la estructura y la composición del bosque. Incluso va a servir para la planificación. Te va a proporcionar datos claves para hacer prácticas de manejo o incluso la selección del árbol de la cosecha, para la cosecha, el ciclo de corte, en otras palabras. Y como evaluación de rendimiento va a ser crucial determinar la eficacia de las prácticas silviculturales que se le va a aplicar hacia esta plantación, a un bosque. Puede ser como la densidad de la siembra, la fertilización, los tratamientos silviculturales, ¿no?, mencionado. Puedo yo observar mediante el gráfico que se va a realizar, mediante el crecimiento que se va a evaluar o monitorear, la respuesta ante ello. Incremento periódico anual. Ahora acá ya nos habla de que el promedio por año durante un cierto periodo, o sea, ya no es solamente un año. Dice, corresponde a lo que el árbol ha crecido en promedio en un determinado tiempo de años. Va más allá. El cálculo se realiza considerando nuevamente el valor del inicio y el valor del final. Pero otro autor ya nos recalca, ¿no?, de manera más específica, que es el incremento producido mayor de un año, ¿sí?, y los periodos más usados o recurrentes son de 5 o 10 años. Entonces va a ser el incremento periódico dividido entre el número de años, que puede ser 5, 10, 15, 20 años, ¿no?, que se usa, que se divide. Es la diferencia entre el número de años que se ha hecho, ¿no?, 5 o 10. En cuanto a las funciones, nosotros vamos a poder tener un monitoreo, pero ya a largo plazo. Nos va a dar información sobre las tendencias de crecimiento, ¿no?, los intervalos, y vamos a poder incluso detectar los patrones, ¿no?, esos cambios significativos en el desarrollo del individuo o ya netamente de la plantación. Obviamente vamos a poder también tener la adaptación y la gestión, ¿no?, ante ciertos cambios que pueda ocurrir dentro del bosque. Ya es un periodo de 5, 10 años esas evaluaciones. Vamos a observarlo durante las curvas de crecimiento, los intervalos. También nos va a servir como planificación, como manejo, ¿no? Pero esto ya se va a facilitar a largo plazo para la cosecha, para saber cómo está la regeneración, el tema de la conservación. Ahora, asegurando que esas decisiones de manejo sean basadas en datos más precisos, más representativos. Y el incremento medio anual va a corresponder, ¿no?, en un año de intervalo también, pero ya se diferencia al incremento corriente anual, que se mide año tras año, ¿no? Va a ser un promedio del crecimiento a lo largo de un periodo, ¿no?, pero de años consecutivos, sea de 5 años consecutivos, de 10 años consecutivos, 15 años, hace un promedio en total. Va a servir para evaluar crecimiento promedio de los árboles, ¿no? Y en cuanto a sus funciones, nos dice que el incremento medio anual va a variar de un año tras año y se ve afectado por las condiciones estacionales y los tratamientos silviculturales. Dicen que el autor Bracken Wood nos dice, por esta razón es que una práctica común es expresar el crecimiento como una medida a largo plazo de un periodo de años. Va a expresar la medida del crecimiento total a cierta edad del árbol, ¿no? Y como le había dicho, es la división, ¿no?, de valor actual de la variable considerada por la edad del árbol, o sea, en periodos de 15 años, 20 años, ¿no?
Y en cuanto a las variables, ¿no? ¿Qué variables vamos a tomar en cuenta? Porque hasta el momento he dicho solamente DAP, pero mira, si nosotros hablamos en cuanto a altura, vamos a expresarlo en metros por año, ¿no? Ahora esto va a ser clave ¿para qué? Vamos a evaluar la productividad de aquellos árboles jóvenes, ¿no? O en este caso maduros, y ver la respuesta ante las condiciones del crecimiento. Si hablamos de diámetros, vamos a hablar de centímetros por año. Vamos a estimar el volumen de la madera, la calidad de tipo del producto que se está ofreciendo, ¿sí? O la acumulación propia de la biomasa. Cuando hablamos de volumen, vamos a hablar metros cúbicos por hectárea por año. Esto va a ser clave para determinar la productividad del bosque y la tasa de acumulación de biomasa. El área basal, metros cuadrados por hectárea por año, para medir el crecimiento en densidad de la plantación. Ahora vamos a ver ciertas aplicaciones y observaciones, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a observar una tabla donde nos presenta el incremento corriente anual, incremento periódico anual, incremento medio anual, ¿no? Por ejemplo, esto se ha hecho de Populus deltoides, ¿sí? En Paraná. Es de una fuente del 2004, ¿no? También está en lo que es la bibliografía. El cuadro me va a representar la edad que se ha hecho, ¿no? A los 4, a los 5, a los 6, a los 7, a los 8 años, hasta los 9 años. Entonces se ha ido midiendo el DAP en centímetros, como se le había mencionado. El incremento corriente anual, ¿sí? También se hace la diferencia de incremento del crecimiento. Está también el incremento medio anual, ¿sí? Pero para el incremento periódico anual se hace en un tomo de periodo de cada 2 años. También se hace la evaluación del área basal, metros cuadrados por hectárea, ¿no? Y se hace el incremento corriente anual por año, haciendo la diferencia, incremento periódico anual, también nuevamente cada 2 años, y el incremento medio anual del área basal, ¿no? Si se percatan, son más que nada restas, ¿sí? Esos son datos de crecimiento acumulado en cuanto a diámetro, altura y área basal. Ahora, para ver el gráfico, cómo se va a expresar, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? A ver. Acá está. Ya en este caso 2 vamos a ver el gráfico, es la curva del incremento corriente anual y la curva de incremento medio anual. De lo que estábamos viendo el cuadro anterior, vamos a decir como la representación de cómo se podría observar. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué aspectos importantes debemos de conocer? ¿O cómo lo podemos interpretar? Nos dice, si el incremento corriente anual que se ha ido midiendo, ¿no? Solamente de un año, por ejemplo, si este va en aumento, y se va a mantener mayor que el incremento medio anual, porque eso se va a ir de un periodo de años. Entonces se va a expresar que el incremento medio anual sería tendencia creciente. Si el incremento medio anual, ¿no? En un intervalo de periodo de años, tiene un valor máximo, ¿no? Podemos observar acá en la imagen, ¿sí? Es la que tiene menor valor que incluso que la corriente. Ya dice, el incremento medio anual tiene un valor máximo, va a alcanzar a igualarse con el incremento corriente anual. Y desde entonces, el incremento medio anual va a ser superior al incremento corriente anual. Pero, ¿qué pasa cuando alcanza esa máxima que les menciono, incremento medio anual, máximo punto, y justamente corta la curva? Vamos a poder nosotros entender que es una determinada edad para rotación técnica, para el ciclo de cosecha, ¿no? Cuando los incrementos se van a referir a volumen. Es el momento oportuno para poder nosotros realizar la cosecha. Claro, ahorita no estamos observando acá en un término real, no hay números en esta parte, lo vamos a ver también adelante, pero lo que quiero decir es que el IMA y el ICA tienen una relación y justamente cuando se cruzan exactamente las curvas, ya es el momento correcto para hacer la rotación, o en este caso el ciclo de cosecha, ¿no? Por ejemplo, acá ya vamos a observar el incremento, la curva de crecimiento acumulado, incremento absoluto, la curva del incremento corriente anual y la curva de incremento medio anual, ¿no? Ahí que nos dicen, eh,
El punto de intersección del el IPA representa el máximo valor de producción forestal por unidad de área. ¿Sí? Si tenemos una población, estamos evaluando una población, pues cuando vean esa intersección ya podemos decir que más no va a producir. Entonces ahí ya podemos sacar cuenta a qué edad incluso es conveniente si se hace raleos, ¿no? O el ciclo propio de cosecha. Ahora, este patrón de crecimiento, ¿no?, del árbol va a estar influenciado netamente ¿por qué? Por el sitio, por la estructura de la plantación, la densidad o incluso por la propia competencia. Es por eso que se realizan los raleos. Y también hay un dato importante que dice, las plantaciones coetáneas y puras van a mostrar patrones de crecimiento distintas a una plantación desigual mixta. Y según los sistemas de manejo forestal, ¿no?, lo voy a recalcar, el momento óptimo para hacer esas intervenciones como raleo, la corta, ¿no?, va a ser cuando el IMA, incremento medio anual, va a alcanzar su máximo valor. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y acá vamos a ver ya un cuadro resumen, un cuadro resumen de los tipos de incremento, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a similitudes, el incremento corriente anual se va a hacer de un año a otro año, solamente de 12 meses, entre comillas. Incremento medio anual va a ser a lo largo de varios años. Y cuando hablamos de incremento periódico anual, estamos hablando de intervalos de tiempo, que puede ser 5, 10 años, cada 10 años, ¿no? Las diferencias, que uno es a corto plazo, corriente, es solamente un año. El incremento medio anual puede ser más años, más de un año, sí o sí. Puede ser de manera continua durante 5 años, durante 10 años, o durante menos, ¿no? 2, 3 años de manera continua. Pero el incremento periódico ya son intervalos de tiempo, eso considerarlo. En cuanto a las variables, pues coinciden, ¿no? Hablamos de alturas, de diámetros, volumen, para obtener incluso la biomasa. En cuanto a sus propósitos, bueno, el incremento corriente anual, vamos a obtener el propiamente dicho el crecimiento anual durante un año, la productividad que tiene este bosque o plantación. El incremento medio va a ser ya a largo plazo, vamos a poder tener una mejor planificación. Y incremento periódico anual, al hacer intervalos de tiempo, vamos a poder tener tendencias de crecimiento, ¿no?, a intervalos definidos. Y vamos a poder entender cómo se adapta la población ante cambios observados, no sea de cambio climático, un incendio, cómo ha ido evolucionando. Bueno, ahora vamos a ver con las parcelas de muestreo forestal. Bueno, es un tema que ya hemos visto antes, pero vamos a recordar. Bueno, para la parcela de muestreo temporal, inicialmente es importante seleccionar una muestra representativa de la población. Bajo estudio, cada árbol se considera una unidad de muestra, ¿no? Y teóricamente un solo individuo puede representar a toda la población. Entonces, por eso es importante de que, como menciona ahí, de que si es que usamos árboles dominantes de diámetro medido para estimaciones, con 3 árboles por clase de edad y calidad de sitio, para así abarcar una porción de todo de muestra y ser representativo. Y cuando no se cuenta con datos continuos sobre el desarrollo forestal, una solución práctica es implementar este tipo de parcelas, que se miden solamente una vez, por lo que para obtener información importante, relevante, es necesario que se abarquen una amplia gama de estados de desarrollo y cualidades de estación, perdón. Y para las parcelas de muestreo permanente, su principal objetivo es permitir mediciones periódicas y el seguimiento del crecimiento y el desarrollo de los árboles dentro de la parcela durante varios años, dependiendo de la edad y la rotación de la especie, del producto y la calidad del sitio. El uso de las parcelas permanentes para recolectar datos es relevante, manteniendo constante el área de medición y utilizando tablas locales de volumen para medir diámetros a 1,30 m del suelo, que sería el DAP, ¿no? Registrando todos los árboles, incluidos los muertos, según Aldana, para el análisis de crecimiento. Ahora, vamos a ver un caso
en Tectona grandis a nivel nacional. Bueno, estamos haciendo casos, vamos a hacer a nivel nacional y a nivel mundial. En este caso, Tectona grandis, titulado Incremento Medio Anual de teca en plantaciones comerciales en el distrito de Puerto Inca, Huánuco, Perú. El autor es Ramírez y el artículo se hizo en el 2017. Se ocupó un área de 130 hectáreas donde se evaluaron 60 parcelas permanentes con edades de 1 y 6 años. Las variables que se tomaron en campo fueron el DAP y la altura promedio. Estas variables tomadas en campo más la base de datos histórico que se tenía antes, en este caso usaron un software que es Mirasil, que es un sistema de manejo de información para la medición, monitoreo y evaluación del crecimiento de árboles en plantaciones, en sistemas agroforestales y en bosques naturales coetáneos. Y incluye dos componentes, que es el módulo de árbol en pie y el módulo de cadena de custodia. Entonces, todos estos datos se subieron a este software con el objetivo de calcular el incremento medio anual de varios parámetros asométricos, incluyendo el DAP, la altura, el área basal y el volumen, ¿no? También el crecimiento, el turno de corta silvicultural, y también se hizo una simulación de raleo a los 7 y a los 12 años. Aquí podemos ver la tabla, que es el modelo de reporte de Mirasil, de promedios por parcela de mediciones de árboles por pie. Como podemos ver, se sacaron muchos datos. Y acá se tiene en el gráfico podemos observar la comparación entre el incremento corriente anual e incremento medio anual, en el cual los resultados mostraron que el crecimiento de la teca en las parcelas estudiadas varían según la calidad de sitio. Y en los 6 años, el DAP promedio fue entre 11 centímetros y 19 centímetros. La altura total entre 9,5 metros y 14,6. Y también se hizo un raleo a los 6 años, lo que hizo que aumente significativamente el DAP y la altura total, ¿no? Y el IMA se osciló entre 2 a 3,28 metros por año. El IMA del DAP entre 2,7 a 3,7 centímetros por año. Y el IMA de volumen entre 2,7 a 9,7 metros cúbicos por hectárea al año. En el gráfico podemos ver la estimación del turno de la corta silvicultural para la teca, donde muestra que el crecimiento rápido inicial seguido por un crecimiento medio, el turno de corta se estimó entre 25 y 26 años, lo que coincide con el punto de intersección, ¿no?, del ICA e IMA, lo cual es consistente con estudios que ya se había visto antes por medio del autor. Y los dos raleos a los 7 y a los 12 años dejaron 250 árboles por hectárea, que fue suficiente para que esos árboles puedan aumentar su tamaño en el momento de cosecha final. Ahora vamos a ver otro caso, que es el crecimiento, productividad e índices silviculturales en plantaciones juveniles de Tectona grandis en Perú. El autor fue Vázquez y otros autores, y esta investigación se hizo en el 2022. Ahora el área fue de 20,7 hectáreas, lo cual fue distribuida en 4 zonas, y se evaluaron 19 parcelas permanentes con edades de 1 a 6 años. Y las variables que midieron fueron el DAP, la altura total, la altura comercial y el tamaño de copa. Aquí en el gráfico se puede ver el resumen de las evaluaciones de la plantación de teca de 5 años y también el resumen de la productividad para las plantaciones. Y aquí, como conclusión, se tiene que el crecimiento y la productividad en diámetro promedio a la altura del pecho es de 16,96 centímetros y la altura de 13,27 metros y un IMA volumétrico de 16,109. Y estos resultados varían según las condiciones ecológicas y edáficas de cada zona, con valores mínimos en la zona 1 y máximos en la zona 4, influenciados por la comparación y también por la fertilidad del suelo, ¿no? Ahora vamos a ver el caso de Tectona grandis a nivel mundial. Ya. Bueno, la teca a nivel mundial se dio como desarrollo de escenarios de crecimiento para plantaciones de teca en Costa Rica. El autor fue Pérez, con otros autores, en el año 2000. Esto fue
como proyecto antecedentes, tuvo como el proyecto MAE de Leñacati, donde se abarcaban 9 regiones de Costa Rica. Si bien es cierto, ellos van a evaluar como 70 parcelas, ¿no? Entre los años de 8 a 46, ellos han tenido que hacer remediciones de aquellas parcelas permanentes que ya se habían evaluado, se han vuelto a levantar, corrigiendo ciertos parámetros como de repente incluso nosotros hemos visto de declinación magnética, ¿no? Ellos mencionan en el artículo que se hicieron remediciones en las parcelas ya levantadas anteriormente. En cuanto a sus variables que han tomado, pues será el diámetro, altura de pecho, la altura promedio y la biomasa. Ciertamente a la derecha podemos observar el crecimiento en diámetro y la altura total de la teca en 46 años, ¿no? Y ahí podemos observar los resultados del análisis fustal, ¿no? Como les había mencionado, el IMA es el incremento medio anual de un periodo de tiempos que se ha ido sucesivamente. Y observamos cómo va decayendo, ¿no? Cómo va disminuyendo, mientras que el ICA, disculpen, el incremento corriente anual, como que va teniendo sus subidas y sus bajas. Si bien es cierto, esto se puede expresar incluso dentro de una rodaje muestreo, que también lo vamos a ver, los anillos de crecimiento, ¿no? Cómo variando el crecimiento diametral, radialmente. Y también tenemos otro gráfico, ¿no? Es el crecimiento en diámetro y la altura total. Por ejemplo, tenemos en el eje X el diámetro de pecho y en el de altura, en el eje Y, la altura. A medida que va aumentando la altura, va disminuyendo. No, a medida que va avanzando la altura, el DAP también va aumentando, pero tiene como que cierta tendencia. Y esto va a representar el crecimiento propio de un árbol de 46 años, a medida que ha ido avanzando, ¿no? Durante los años. Ciertamente, como conclusión, ellos lo mencionan, y quiero recalcar esto, abarca, ¿no?, un análisis fustal, diametral, con el tema de biomasa, porque incluso ellos evalúan el peso, ¿no?, de la hojarasca, de la copa, ¿sí? Para esto ellos extraen un árbol y de ese árbol hacen el pesaje, las mediciones, pero de por medio yo me enfoqué en lo que es el incremento medio anual, el incremento corriente anual, la relación que tiene. Es por esto que en la conclusión ellos nos dicen que sí hay una relación entre la composición de la copa y las variables de crecimiento, lo que va a permitir conocer las dimensiones necesarias de los componentes de la biomasa, ¿no?, de follaje que había mencionado, incluso de las ramas de la copa, y para obtener buenos crecimientos. En otras palabras, refiriéndonos al tema de la fotosíntesis, ¿no? A mayor incluso de las hojas, mayor área foliar, va a obtener mayor captación de luz solar. Y también nos dicen, el desarrollo de escenarios de crecimiento basados en datos tomados va a resultar ser una herramienta muy útil, ¿no? Esto con el fin de poder planificar el manejo de una plantación a largo plazo. Y a partir de su desarrollo actual, las mediciones, ¿no?, que se va a ir tomando en un periodo, y el potencial del sitio, como la anterior investigación que se vio, ¿no?, que hubo diferentes zonas, se evaluó y se vio una diferencia total en cuanto a mortalidad, sobrevivencia, ¿no? Y el propio IMA, ICA variaba en cada zona. Eso de acuerdo, ¿no?, al potencial del uso, la calidad del sitio, creo. Bueno, ahora vamos a ver metodologías para calcular el crecimiento. Y como algo previo, algunos indicadores de crecimiento son el grosor del tronco, la altura, la copa, el volumen. ¿Y por qué medir crecimiento, no? Es porque es fundamental para la gestión de ecosistemas, la optimización de prácticas forestales, el rendimiento de plantaciones y algunos métodos previos, o sea, que menciono antes de entrar ya al punto, son la aproximación tradicional de dendroclimatología, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Relacionar el clima, que es, por ejemplo, la temperatura, la precipitación, con el ancho de los anillos, ¿no? Luego los dendrómetros manuales, que se miden el crecimiento en intervalos cortos, pero requieren de una persona que lo haga. Y medidas continuas y con estaciones meteorológicas, que son ya dendrómetros automáticos. Y miden
con precisión, ¿no? En micros. Recalcando un poco acerca de las metodologías en cuanto a los dendrómetros, son como que aquellos anillos, ¿no? Justamente acá lo vamos a ver más adelante con ejemplos. Cuando decimos manuales, es que tú vas a rodear una banda, sea una banda de metal o una banda de hule, a un área específica, a una parte específica del árbol, que en este caso a veces nosotros lo podemos hacer a 1,30 m, ¿no? El diámetro de altura de pecho, con el objetivo de medir no solamente en periodos de parcelas permanentes, un año tras otro año, sino de repente tener periodos más cortos, días, semanas, meses. Entonces, va a haber ciertas tecnologías, ¿no? Por eso ahí menciona medidas continuas y estaciones meteorológicas. Porque si bien es cierto, las estaciones meteorológicas te dan un dato del tiempo, del clima, pero no va a estar cerca del propio árbol, porque el propio árbol va a tener un propio contenido de humedad, en cuanto a la temperatura del suelo, ¿no? Entonces va a ser variante, pero ya con la tecnología se le aplica un dendrómetro que también va a tomar estos datos. Eh, ya. Ahora, nos dice que desde 1960 han sido empleados para estudiar la tasa y el ritmo de crecimiento, estos dendrómetros, ¿no? Que son herramientas utilizadas de manera continua y precisa del crecimiento. Porque recuerden que no es que el árbol va a crecer de un día para otro y tampoco es que solamente se va a dilatar. El árbol obviamente va a dilatarse y va a contraerse de acuerdo a, al periodo del día. ¿Sí? Incluso hay investigación que mencionan que en las mañanas, ¿no? Los árboles tienden a dilatarse, mientras que en la tarde, casi al mediodía, comienza a contraerse, justamente por la radiación, ¿no? Que está mayor expuesto, pierde agua. Pero ¿qué nos dice acá? Existen diversos modelos de dendrómetros, variados en materiales constructivos, sistemas y periodos de medición. Justamente les había hablado de precisión, ¿no? Ya existen incluso automatizados. Y los métodos de transmisión de datos. Ahora, ¿cómo voy a obtener esos datos? Lo hago manualmente, pero digitalmente también ya se puede con lo que es los data loggers. Dice, los dendrómetros de cinta de acero fueron los primeros en ser utilizados. ¿Sí? Se destaca que obviamente su bajo costo y la facilidad de construcción, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que uno manualmente tendría que ir a hacer la evaluación, o sea, asistir hasta el lugar de medición para tener todos esos datos. ¿Sí? Vamos a ver un caso, nuevamente una investigación en el 2012, la estacionalidad del aumento del diámetro del tronco de los árboles de Eucaliptus grandis gracias al uso del dendrómetro. Esto es por Sete y otros autores en el 2012. ¿Qué nos dice? En una plantación de Eucaliptus grandis instalada en el 2004 en la estación experimental de Itatinga. Esto es en Brasil. Ellos tuvieron como base 20 árboles por tratamiento, ¿sí? Y se instalaron dendrómetros de acero, ¿sí? A 1,30 m, lo que nosotros queremos saber. ¿Cuáles son esos tratamientos o cómo es que podríamos obtener un valor de otro, ¿no? Si bien es cierto, es la misma cantidad de años, sí, pero tu prueba de control, testigo número 1, tratamiento número 2, es la aplicación de nitrógeno en la siembra y durante los primeros 18 meses. Y el tratamiento 3, la aplicación de lodos de depuradora y potasio en la siembra y también a los 8 meses. Entonces, a la derecha vamos a observar el cuadro, la tabla, el incremento en diámetro, ¿no? Incremento absoluto de los árboles de eucalipto. Vamos a tener el incremento absoluto máximo, el mínimo, incremento medio, incremento medio anual también máximo, mínimo para cada tipo de tratamiento. ¿Sí? Ahora lo vamos a explicar cómo es que se relaciona, ¿no? Justamente como les había dicho, ellos tenían la captación, ¿no? Tanto de precipitación como de la propia temperatura. ¿Sí? Entonces, a la izquierda vamos a observar el cuadro, ¿no? El gráfico de precipitación y temperatura media del área experimental, netamente de esa área. Va a representar en un periodo de 2 años.
Y a la derecha se va a observar también como que siendo un poco más específico, ¿el qué? En el suelo. Entonces va a haber unidades de suelo en el área experimental y se va a hacer como que muestras a los 15 centímetros, a los 50, 150 y 300 centímetros, ¿no? Con el objetivo de que eh, de ver cómo va a variar en cuanto a la temperatura. Ya. Acá, otro dato es, ¿no? Dice que los resultados que nos van a mostrar es una influencia de las variables climáticas, ¿no? Precipitación, temperatura, ¿no? En el incremento estacional del diámetro de los árboles. Se va a observar, ¿no? Más adelante lo voy a comentar, eh, en un periodo de desfase de 28 días. ¿Sí? ¿Cómo está el cuadro? Ya. Acá está. Incremento acumulado del tronco, ¿sí? El IA, ¿sí? Por los 3 tratamientos. No sé si se logra ver la imagen, lo estoy dando. Los 3 tipos de tratamientos en los 2 periodos de año, Sí se en el logra ver, es igual. 2006 y 2007. Gracias. Va a representar la evaluación en un periodo de 2 años, 2006 y 2007, para cada tipo de tratamiento. Tratamiento 1, que habíamos dicho que no tenía ningún tipo de fertilización, en este caso va a obtener mayores resultados en diámetro a medida que va pasando los años, ¿no? Y como conclusión podemos que gracias a esos dendrómetros, ¿no? Que eran fijos, vamos a poder evaluar el impacto de diferencia en tratamientos silviculturales que van a poder ayudar a comprender mejor la relación entre el crecimiento y las condiciones de temperatura, el tema de la precipitación, ¿no? Que me va a contribuir al manejo sostenible de las plantaciones en cuanto a su monitoreo que se va a evaluar. Existe otra metodología que es el rodaje de muestreo. Ya, bueno. Las rodajas son secciones transversales del fuste del árbol. ¿Y qué beneficios traería sacar rodajas de muestreo? Bueno, permiten observar y estudiar los anillos de crecimiento del árbol, como podemos ver en esa imagen referencial. Ayudan a conocer el tamaño, el diámetro y el volumen del árbol en distintas etapas y facilitan la estimación precisa del crecimiento del árbol cada 5 años según la bibliografía de Clippy, ¿no? El procedimiento consiste en, primero, que se realiza un corte perpendicular al fuste, como podemos ver en esta imagen de aquí, utilizando una motosierra, asegurándose de que los cortes sean paralelos para obtener una superficie horizontal. Luego, estas rodajas deben ser cilíndricas y tener un espesor limitado para manejarlas y observarlas adecuadamente. Y se recomienda lijar de los anillos atómicos de la madera. Luego, las demás secciones, allá, se debe tomar, bueno, según la bibliografía del autor dice que se debe tomar 2 rodajas a alturas específicas, ¿no? Uno a 20-30 del suelo y el otro a la altura del pecho. Y las demás se deben obtener en diferentes intervalos, ¿no? De 1 o 2 o 3 metros, dependiendo del tamaño del árbol. Ya. En cuanto al, ya una vez realizada incluso lo que es la rodaja de muestreo, sea conífera, ¿no? O latifoliada, nosotros vamos a poder percatarnos de los anillos de crecimiento. Pero ese que acabamos de ver es un destructivo. Sí o sí necesito yo poder, a partir de un árbol, obtener las rodajas, ¿no? En otras palabras, el individuo. Pero existen métodos no destructivos, sería el barreno de Pressler, ¿sí? Eh, es un instrumento, ¿no? Utilizado en estudios forestales para extraer muestras de madera y de corteza de los árboles, que nosotros lo vamos a llamar como tarugos o testigos. Esto tiene la forma de un sorbete, vamos a decirlo así. Vamos a ver más imágenes más adelante para poder entenderlo. Pero nos vamos
a causar deformación o heridas al árbol, ¿no? De manera significativa. Va a permitir determinar la edad de los árboles y analizar su crecimiento. Va a constar de 3 partes, propiamente el barreno, el mango y el estilete. Ahora lo vamos a ver en la imagen. Como punto importante, lo había dicho al inicio, ¿no? Por ejemplo, en Europa, un ejemplo, ¿sí? Los árboles van a tender a crecer más rápido en primavera y se detiene durante el invierno. ¿Sí? Pero en nuestro caso, en los trópicos, digamos así, los patrones de crecimiento son menos regulares. ¿Sí? En áreas con estaciones húmedas o secas bien definidas. El crecimiento puede detenerse, puede reiniciarse varias veces al año. No hay una diferenciación así bien marcada. Y en los trópicos nos dice que el crecimiento puede ser casi continuo. Los beneficios que vamos a obtener con el barreno de Pressler, vamos a obtener la edad de los árboles, capturando esos tarugos para poder contar los anillos de crecimiento. Base hasta el punto de extracción. ¿Sí? Quiere decir que yo asisto a otro año, ya viendo colectivos, puedo obtener, ¿no?, el crecimiento en radial, facilitar poder obtener el estudio de los crecimientos, ¿no? Voy a poder saber la edad de los árboles. Incluso se dice que puedes tener una tendencia o un modelamiento del incremento, como se ha ido avanzando. E incluso observar aquellos que pueden ser sequías, abundantes precipitaciones, o el tema de patógenos al árbol, o incendios propios, ¿no? Se observa todo eso en una línea de crecimiento y va a ayudar a evaluar la salud y vigor de los árboles. Ahora vamos a ver también un caso, ¿no? Una aplicación de la dendrocronología para evaluar la influencia de la precipitación y la temperatura en el crecimiento de la teca. Esto fue en el Fundo Genome, ¿no? Lo hizo Zúñiga, ¿sí? 2012. ¿Cuál era su propósito? Bueno, era el uso del análisis de la dendrocronología en árboles de la teca para entender ese crecimiento, la relación con los factores, nuevamente, precipitación, temperatura, ¿no?, en las plantaciones. Se demostró, bueno, se quería demostrar la formación anual de esos anillos en el crecimiento, en el leño, en las fibras, correlacionándolo con los anillos, las condiciones climáticas. ¿Cuál era la metodología? Se va a extraer muestras radiales del tronco utilizando el barreno de Pressler y se examinaba, ¿no?, esos anillos de crecimiento, tanto la edad como el ancho de los anillos mismos. Y se utilizan programas informáticos como el Cofecha, el Arstan o el RESP para sincronizar y analizar los datos obtenidos. Porque incluso existen los falsos anillos. No, si es bien cierto, hay tendencia a que un anillo de crecimiento se vea influenciado con los poros, ¿sí? A medida que va avanzando, los poros son incluso más grandes. Esto viendo en un microscopio. Pero los falsos anillos no van con esa correlación. Se escapa de eso. O sea, basta que tú no veas una relación en anillo tras anillo de esto de los poros, ya puedes deducir que es un falso anillo. Vamos a ver parte de la metodología, cómo se aplicó, ¿sí?, en la imagen de la izquierda. Vamos a ver cómo es que usa, ¿no?, la comunidad Zúñiga en el 2012, ubica el árbol, ¿no?, aquellos árboles lo va a evaluar, va a extraer con el barreno de Pressler, ¿no?, va a extraer en la figura A, la figura B, en la figura C ya está extrayendo el tarugo, en la D ya se puede observar mejor, es como un sorbete, por eso le mencionaba. En la E ya tenemos de manera cilíndrica, ¿no? Y en la F eran los materiales utilizados, los equipos, ¿no? Ahora, ya en lo que es en gabinete, ¿no?, nosotros podemos observar cómo va a ser el proceso de la marcación de los anillos de crecimiento, la comprobación, ¿no?, con el estereoscopio que había mencionado, la sincronización visual con los programas. Pero para esto hay un paso anterior, que era que los anillos, los tarugos, lo tienes que lijar. Y sea el caso que, ¿no?, para transportar de un lugar a otro, ¿no?,
es manera rudimentaria, no es algo tan difícil, digamos. En un sorbete ingresa fácilmente los tarugos, ¿no? En una caja, ¿no? Los sorbetes, para que no se dañe, no se malogre, lo puedes almacenar. Ya llegando lo que es a Lima, en gabinete, podrías no hacer el lijado correcto y reconstrucción, porque en algunos casos, al ser, ¿no?, de acuerdo a la densidad de la madera, se puede partir, romper, ¿no? O por la misma humedad se puede rajar. Entonces, para evitar eso, todo eso se mantiene la humedad constante. ¿Se puede mandar a secar? Sí, pero tienes la tendencia de rajarse, romperse. Para esto se lija, ¿no? Si es que se rompe, se va pegando, ¿no? Con pegamento, ¿no? Para poder hacer el correcto análisis. Ya con el estereoscopio se escanea para usar los programas. Y esto era lo importante, ¿no? Eh, los resultados me indican una edad promedio de 25 años, ¿no? Justamente lo que la ingeniera había evaluado en esta plantación. Yo quería saber cuántos años tiene esa plantación de teca. Como resultado han obtenido que son 25 años para los árboles estudiados y que la precipitación, especialmente al inicio de la estación de las lluvias, ¿no?, entre diciembre y febrero, ha ejercido la mayor influencia en el crecimiento del fusto. Para esto, en el año 1999, 2001 y 2006, ¿no?, se va observando mediante los anillos cómo ha ido la tendencia de la precipitación y la temperatura en cuanto al crecimiento el ancho de los anillos. Ya como conclusión se tiene que la teca sí se observa una fuerte correlación entre el crecimiento del diámetro con la precipitación. 3 eventos, ¿no?, de raleo que se había hecho en el... ya. Acá justamente habían 3 eventos, ¿no? ¿Por qué 1999? ¿Por qué 2001? ¿Y por qué 2006? Porque se había hecho raleos. Entonces, también tuvieron un impacto significativo en el desarrollo de esa plantación en cuanto al diámetro. Y la tasa de crecimiento más alta se registró en árboles con diámetros de hasta 20 a 30 centímetros. Y durante los años del 2007, 2009, ¿no?, posteriores a esto de acá, mostraban una tasa más baja, y esto ocurrió con diámetros de 10 hasta 20. Bueno, en conclusión, que este hallazgo subraya que hay un potencial en la teca para la investigación dendrocronológica en cuanto a la reconstrucción climática, ¿no?, que es la precipitación, que sí se logró interpretar con estos resultados. Bueno, ahora pasamos a características que influyen en el crecimiento. Dentro de ellos tenemos la especie, que le da atributos innatos que determinan la capacidad de crecimiento de acuerdo a la especie, y algunas especies tienen la característica de crecer en masas forestales y otras solitarias o dispersas, lo que va a hacer que varíe ese crecimiento, ¿no? Luego tenemos la longevidad y la calidad de la madera, ya que la madera dura, los árboles viven más tiempo y crecen lentamente, y la madera blanda crece rápidamente pero con vida útil más corta. Luego el medio ambiente, que factores climáticos como la temperatura, precipitación, vientos, humedad, hacen que afecte la productividad del suelo. Y también los factores edáficos, ¿no?, que tienen la composición del suelo, como la permeabilidad, la vida vegetal, que también influyen en el crecimiento. La calidad de sitio también, eh, ya que es la expresada por la cantidad de la madera producida en un tiempo determinado. Y otras características como son las variables estructurales, en el caso de la posición sociológica de la copa y la ocupación de rodal, ¿no? También eso va a influir, la competencia. El crecimiento aumenta más con luz directa en las copas, ¿no? A más características socioambientales va a crecer más. Y bueno, también el tiempo y la edad de los árboles, la competencia entre árboles, como ya lo dije, la competencia por los recursos como el agua, los nutrientes, la luz, hace que afecte la tasa de crecimiento y la distribución de crecimiento. También tenemos factores específicos en plantaciones y en bosques naturales, ¿no? En plantaciones como el espaciamiento inicial, el tratamiento silvícola, el raleo, la poda, las condiciones del sitio y el clima. En bosques naturales como la densidad de la regeneración, la distribución espacial, las condiciones del sitio y también el clima.
una relación entre la densidad y el crecimiento es que existen diversas especies de árboles y su crecimiento varía considerablemente. Por ejemplo, tenemos el Dipteris micrantha, conocido como chihuahuaco, que crece entre 1 milímetro a 2 milímetros de diámetro por año. Otro tenemos a Leucroma piramidale, también conocida como topa, que puede crecer hasta 4,3 centímetros de diámetro por año. Basándonos en esto, se puede clasificar a las especies en categorías tipo de crecimiento lento y crecimiento rápido. Especies de crecimiento lento como el chihuahuaco, la quinilla, el guairuro, y otras especies de crecimiento rápido como la bolaina, la lupuna y la topa. Entonces, mientras las especies de crecimiento rápido producen madera suave o menos densa, con densidades inferiores, ¿no? Va a influir eso. Sin embargo, hay un estudio elaborado por acá podemos ver un estudio de Bulfe en el 2015, en el cual no resultó como se esperaba esa tendencia, ¿no? De que los de crecimiento lento, los de madera dura, perdón, de crecimiento lento, crezcan en esa tendencia, ¿no? Y aquí podemos observar eso. En el caso de Pinus contorta, de familias de alta y baja densidad de madera, durante los 2 primeros años de desarrollo, no se observó esa diferencia de la densidad entre las familias. Y acá, bueno, menciona que también que una de las características influyentes son las características innatas, ¿no? También depende de eso. Es por ello que se pudo haber observado así en los primeros años de crecimiento, pero sin embargo, después de estos de aquí, ya podría ocurrir esa tendencia en esta especie. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Y aquí está la bibliografía. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias, Stewart. Si sus compañeros tienen consultas. ¿Alguno tiene consultas, preguntas? ¿Ninguno? Kimberly, adelante. Buenas noches, profesora. Una consulta. Mencionaron, creo, un tema de data logger como un procesador en un ejemplo. ¿Puedes decir nuevamente tu pregunta aquí? No te logramos escuchar. Sí, llegaron a mencionar acerca de un procesador actualmente que creo que se está realizando como un data logger. ¿Pueden explicar en qué consiste? Porque entiendo que también lo usan para crecimiento, pero ¿en qué consiste ello? Ya. Bueno, más o menos te explico un poquito en cuanto a, lo he visto incluso en el propio vivero forestal, creo que estabas presente tú. Hubo anteriormente investigación con aquellas especies de bosque seco, ¿sí? Habíamos dicho, ¿no? Que es un dendrómetro que abraza cierta parte del árbol, en este caso a una altura de 1,3 metros, eh, para obtener esos intervalos de dilatación y contracción. Ahora, ¿por qué se implementa esto del data logger? Para poder obtener esos datos de manera continua. Si bien es cierto, se necesitaría una computadora, se necesitaría una batería, ¿no? Porque ¿cómo obtendríamos esa señal? Ya existe, ¿no? Como, algo así como un Arduino que va a captar esa señal, esas pulsaciones, porque incluso meten en temas, ¿cómo menciona?
Bueno, de hecho, eso se hizo en el vivero forestal, como lo mencionó mi compañero, y no solamente es que mide crecimiento, sino también otras características como por ejemplo el tiempo real, el clima, la temperatura, así entre otros factores para tener toda esa data. Y si no recuerdo, si es que no me equivoco, perdón, toda esa data se cargaba, era como que se mantenía constante y luego de un tiempo que podría ser meses, recién se hacía la extracción de todo lo que había monitoreado en ese tiempo, ¿no? Sí, incluso esa información, claro, tenías que tener una batería, se registraba solamente con gráficos y en una tabla de Excel, digamos así, ¿ah? Es otro formato, es un programa. Tú simplemente ibas, era un dispositivo como una computadora, pero no tenía monitor, nada. Simplemente conectabas el USB, aplazabas ciertos botones y descargaba toda la información. Sí. Porque si no realizabas esta base de datos, la recopilación, se sobreescribía. Entonces tiene ciertos límites también. Ahora medía exactamente la temperatura, el contenido de humedad, ¿no? Todo eso se registraba, ¿no? En curvas. No sabría decirte específicamente cuál es el programa, pero se descargaba esto en un dispositivo. Sí, pues era. Bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más desea hacer alguna otra pregunta? Adelante, Kennedy. Sí, bueno, para los dos, si es que cualquiera de los puede comentar, ¿creen que de repente el barreno de Pressler que, bueno, que hemos visto, bueno, que han expuesto, ¿creen que de repente ese instrumento requiere alguna mejora o como está, de repente el instrumento está, bueno, eh, con las características que presenta y los resultados que arrojan, creen que no tiene algo por mejorar? De hecho, cuando se hace la investigación del barreno de Pressler, no es que tú vas a obtener fallas, no, yo al menos siento, porque también lo he utilizado, no tienes errores en cuanto a la medición de los anillos o para poder predecir el crecimiento, los anchos. Va a depender mucho incluso de los programas que tú vas a usar para hacer la medición en micras o en milímetros, porque tú vas a obtener no solamente un tarugo de la parte de 1,30 m, sino que incluso hacen tanto para el norte, sur, este, oeste. O sea, se obtiene en esas 4 direcciones. Claro, no con la intención de atravesar, hacerle tal cual un corte directo al árbol, pero lo que se intenta es que a partir del centro del árbol hacia el exterior, se obtenga una muestra completa. Y lo puedes hacer a diferentes alturas, ¿no? Incluso ahí podemos observar, ya yéndose un poco más específico, a cómo la densidad de la madera juvenil, ¿no? Cómo se ha ido incrementando. Porque el árbol, el fuste del árbol va a tener, ¿no? Un ahusamiento incluso, entonces vas a observar una diferencia de tejido, de células, en cuanto a cantidad. Obviamente lo más cercano a la base de 1,30 m va a haber una mayor cantidad que en la parte superior. Entonces es ahí, incluso te podría decir que a 1 metro podríamos obtener la mayor cantidad, visibilidad del anillo. De hecho, también tiene ciertas limitaciones, ¿no? Como mencionaba en lo que hemos buscado, que es un poco complicado también usarlo en maderas que son duras y tienes que tratar de centrar lo que más se puede porque tienes que abarcar la parte de la médula y en algunos aspectos tampoco no es tan representativo de todo el fuste. Entonces algo que podríamos mejorar es que sea un poco que pueda centrarse, ¿no? En el árbol, quizá, no sé, una mejora en los extremos del árbol para ya abarcar la parte de la médula especialmente. Ok, gracias. Gracias, Kennedy. ¿Alguna otra consulta?